Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. En Spotify República Checa, se ubicó en el número 142. Spotify Brasil número 123. Spotify Estados Unidos número 21. Spotify Japón número 4. Reingresó en Spotify México y se ubicó en el número 191. Spotify Canadá número 150. En Spotify España volvió a reingresar en el puesto número 127. Spotify Tailandia número 2 y Spotify Global número 17. No estamos estables con el extremo en Spotify. Escucha diariamente playlists enfocadas en Who. Recuerda que las cuentas premium tienen más puntaje. Pon a escuchar a tu familia y amigos, Who, para apoyar a nuestro Jimin. Who ha sido oficialmente certificado oro en España, por ProMusicae, que es la Asociación de Productores Musicales Españoles. Jimin, el primer artista solista en tener 2 canciones en solitario, Like Crazy y Who, que alcanzan el estatus de oro en España. Cada canción supera las 30.000 copias vendidas. ¡Felicidades, Jimin! En las listas Billboard de esta semana, Who, en 200 excluyendo Estados Unidos, se ubicó en el puesto 24, en el Global 200 número 22, y en los Billboard Hot 100 lugar número 36. Así, Who se convierte en la primera y única canción de un solista asiático o de K-pop que figura en las listas Hot 100 durante 28 semanas en esta década, el segundo más largo para un solista asiático. ¡Felicitaciones, Jimin! Para que Jimin siga haciendo historia, debemos continuar con el stream en Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube, etc. Compra la canción y pídela en radios. Todo eso da los puntos para la clasificación final en las listas Billboard. La cuenta oficial de BTS compartió las placas del billón de reproducciones en Spotify de Like Crazy y Who. Por fin, Jimin tendrá sus placas junto a él. ¡Felicitaciones, Jimin! Vota a Jimin en los Anime Awards en la categoría Icono Pop. La votación es muy estrecha. Vota cada 1 hora, hasta el 28 de febrero. Seven en Spotify Global se posicionó en el lugar 82. Dreamers, en las listas diarias de videos musicales más importantes de YouTube, se ubicó en el puesto número 13. Continuamos haciendo stream a las canciones de Jungkook. Llevemos a 3D al billón de reproducciones. La marca y el logotipo de Jungkook ahora están registrados en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, y en Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos. Esto sería para vender cosméticos y productos de tocador, dispositivos electrónicos, joyas, incluidos pendientes, anillos y pulseras, materiales impresos, artículos de cuero como bolsos y carteras, prendas de vestir y calzado, juguetes, artículos de juego y artículos deportivos. Servicios de entretenimiento, incluido actuaciones musicales. En conclusión, al parecer tendrás que ahorrar mucho en los próximos meses, si quieres adquirir un producto de la marca de Jungkook. Al parecer se vienen cosas lindas para nosotras. Vota diariamente Jimin y Jungkook en los iHeartRadio Music Awards. Son 50 puntos por cada categoría. Vota en todas para que el voto sea válido. Vota en la hora Power, que da más puntuación, y ve comerciales de 30 segundos que te dan 20 votos extras. Apoyemos a Jimin y Jungkook en esta importante votación. Diario Militar J-Coop. Menú de día martes.
Desayunaron arroz frito con tocino, sopa de patata y cebolla, estofado de champiñones y abulón y kimchi. Almorzaron arroz con jumeokwap de cerdo picante, sopa de algas con semillas de perilla, huevo al vapor, algas sazonadas y kimchi. Cenaron arroz con mapo tofu, sopa de miso con setas enoki, ensalada de caracol de mar con vegetales, alga nori sazonada y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana -9 grados Celsius bajo cero, despejado. En la tarde -1 grado Celsius bajo cero, despejado. Tarde-noche 6 grados Celsius bajo cero, mayormente despejado. En la segunda noche de entrenamiento, las temperaturas están bajas. Acá podemos ver al entrar la noche cómo es la sensación térmica de casi -10 grados bajo cero. Ellos están durmiendo en tiendas de campaña al aire libre, sin calefacción. Esperemos que se encuentren bien en su tercer día y que las temperaturas no sean tan bajas. ¿Sabías que? La cantante Umi, quien colaboró con Tae hace un tiempo, tuvo que borrar y dar explicaciones por un video de un cover con la canción de Jennie, Love Hangover. En los comentarios se llenaron de Taenis, ARMYs y tecucas. Y una del chip de Tae con Jennie le comentó, ¿sabes elegir bien? Y ella le contestó con estos emojis. Fue tal el acoso, que tuvo que eliminar el video cantando y subir otro dando explicaciones. Dijo que ella no tenía idea de la vida privada de los artistas que colabora. Además que ella aprecia la música asiática y no tenía idea que entre esas dos personas se decía eso y que el comentario de los emojis solo se refería a la música. Las tecucas en X le han dicho de todo, incluso que se cuelga de Tae. No entiendo el por qué dicen eso si el cover era de Jennie, ellas solas vinculan a Tae con Jennie. Es lamentable lo que pasó la cantante Umi, que sin ninguna intención subió esa canción. Las supuestas ARMYs y tecucas hacen que después ningún cantante quiera colaborar con los chicos de BTS, porque ellas son realmente tóxicas y sus deluleos los pasan a la vida real. La conclusión que saco es que las tecucas deben estar todavía furias porque en una reciente entrevista que dio Jennie dijo que la cosa favorita en París es caminar por el río Sena. ¿Les recuerda algo eso? Yeah, walking by the Seine is one of my favorite things to do. Sin mencionar que Tae en su reciente photobook describió lo siguiente, ese sentimiento de libertad que sentí en París, la belleza instantánea, y además agregaron, ciudad del romance. Por esto, las tecucas y supuestas ARMYs descargan su furia con cualquiera que haga referencia a estos dos chicos guapos y talentosos. Como lo dije, es lamentable que pasen estas cosas, y ahí nos damos cuenta la obsesión y lo cegadas que está ese grupo de personas por engañarse y atacar a cualquiera que haga relación con ellos. Las taelocas sueñan con Jungkook y Tae vayan a un parque de diversiones. Lamentablemente para las del chip inexistente, para lo que ellas es un sueño, es una realidad para Jikook. Y pensar que todavía para Jimin y Jungkook está en la memoria ese viaje a Tokio y ese parque de diversiones. Ahora ya lo sabes. A Jimin y Jungkook les gusta compartir sus gustos musicales y no solo eso, sino también escucharlos juntos. En varias ocasiones los hemos visto compartir audífonos para escuchar la misma música. La más reciente fue en Sapporo, en el tren, iban compartiendo audífonos, escuchando canciones sentimentales japonesas, y después veríamos esta hermosa escena. ¿Acaso esto no es lindo? Jikook comparte todo, incluso la música que escuchan. Día 119. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.